Ok, chicos, vamos a continuar con nuestros videos. En esto hay que mencionar que la física nosotros la vamos a dividir o seccionar en 4 periodos, ¿ok? El primero va a ser la física antigua y medieval, que va a ser del 3000 a.C. al 1500 después de Cristo. Y después va a ser el nuevo despertar de la física del 1500 al 1700, la física clásica de 1700 a 1890 y la física moderna que va a ser de 1890 al presente, ¿ok? ¿Por qué lo estamos seccionando de esta manera? Porque cada periodo va a tener aportes distintos y gracias a estos aportes va a hacer que evoluciona la física a lo que conocemos hoy en día, ¿ok? Bueno, en el primer periodo, que sería el antiguo y medieval, va a abarcar desde, por ejemplo, los registros más antiguos que son desde los babilonios, egipcios y demás, pero los que mejor asentaron esta ciencia fueron los griegos, como habíamos dicho. Ellos hicieron grandes aportaciones como por ejemplo Tales, que reconoció ciertos aspectos de lo que ahora conocemos como electricidad estática, Pitágoras con el teorema de Pitágoras, que es muy conocido principalmente en matemáticas, pero también es utilizado en física. Demócrito, que él ayudó o reforzó el teorema de Pitágoras apuntando el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ok? De aquí Demócrito postuló un punto de vista atomístico de la materia, ¿ok? O sea, él ya empezaba a verse reflejado o él ya empezaba a ver un poco más de qué estaba conformada la materia, que sabemos que hoy en día pues son los átomos, ¿va? Aristóteles, que es el más conocido de todos, creo yo, él escribió el primer libro de texto de física. Sus estudios eran más deductivos que inductivos, más sin embargo él formuló o él ayudó a poner las bases de lo que conocemos hoy en día como física. Gracias a lo que él empezó a postular, nuevos pensadores empezaron a querer demostrar el porqué de lo que él había postulado y también otro tipo de cosas, obviamente. Pero él como que fue el pionero para que empezaran a haber más pensadores que quisieran explicar el porqué de las cosas. También Euclides, por ejemplo, generó contribuciones a la óptica geométrica, Arquímedes, que él hizo un gran aporte. ¿Por qué? Porque él no solamente hacía hipótesis, sino que él ya empezó a aplicar las matemáticas en conjunto a los problemas físicos para demostrar situaciones de la hidrostática, la óptica mecánica, hidráulica y otros campos relacionados a la física. O sea, él ya no solamente se quedó con la teoría, sino que él ya empezó a hacer demostraciones con ayuda de las matemáticas, que ese fue un gran aporte. Y fue un gran paso para que mejorara la física y se pudiera generar nuevos crecimientos. De esto hay que mencionar que después de los griegos, como hubo la llegada de los romanos, recuerden que los romanos eran conquistadores, más que pensadores, eran conquistadores. Ellos, al momento que llegaron a conquistar Grecia, provocaron que hubiera un paro en el caso de la evolución de las ciencias. ¿Por qué? Porque había guerra, había oposiciones de los pensamientos entre lo que traían ya preestablecidos los romanos con lo que ya tenían los griegos, etcétera. Hubo un gran problema en este caso y también por lo tanto hubo una gran situación de que empezaron a destruir los estudios que ya tenían generados los griegos. Guardaron algunos, sí, principalmente los pensamientos de Aristóteles, pero hicieron que hubiera un gran estancamiento del desarrollo de las ciencias. Posteriormente a esto, bueno, en el segundo periodo, que fue el despertar de la física, empezó con Copérnico en 1473. De ahí fue seguido por Galileo, Tycho, Kepler, Gilbert. Ellos, al igual que Isaac Newton, hicieron grandes aportaciones. Por ejemplo, Copérnico desarrolló la teoría heliocéntrica del universo. Recuerden que esta era en la que decía que los planetas giraban alrededor del Sol y no que giraban alrededor de la Tierra, ¿ok? Galileo, Tycho y Kepler establecieron las ideas fundamentales de la mecánica celeste moderna.
Y también hicieron observaciones antes de teorizar, revolucionando el pensamiento científico. En esto, como les había dicho, también, por ejemplo, facilitaron el camino a Isaac Newton. Recuerden que Isaac Newton hizo grandes aportaciones, pero esto fue gracias a las aportaciones previas que hicieron sus antecesores. De esto, cabe mencionar que Newton estableció fundamentos para distintos tipos de descubrimientos, más sin embargo, pues, no se concluyeron muchos, ¿no? O sea, él hizo unos grandes aportes, como que fue el pionero, empezó a abrir las puertas a nuevos conocimientos, que posteriormente concluirían sus predecesores, ¿ok? Aquí cabe mencionar que Isaac Newton resumió el conocimiento científico de su época en ciertos enunciados fundamentales aceptados actualmente como leyes de la naturaleza, que incluyen las 3 leyes que son del movimiento, la ley de la gravitación, además de que inventó el cálculo e hizo aportaciones importantes en el campo de la óptica. En el 1690, ya prácticamente estaba establecido los estudios o los hallazgos de Newton como la base de la física, ¿ok? De ahí sus contemporáneos de Newton, como Huygens, que propuso la teoría ondulatoria de la luz, en oposición a la de Newton-Boyle, que en esta, también conocido por la ley de los gases. Y bueno, de aquí hubieron más pensadores, ¿no? Como Hooke, como Pascal, que Hooke, recuerden que él es referente a la elasticidad de los cuerpos, él hizo aportes referente a estos cálculos. Pascal, que fue la presión de los fluidos, o sea, todos hicieron grandes aportaciones, pero Isaac Newton se le conoce o se le maneja más como el padre de la física clásica. Y en el tercer periodo, que fueron del siglo XVIII al siglo XIX, se hicieron avances en campos de la mecánica, calor, luz y electricidad. En estos ya se empiezan a encontrar trabajos de Bernoulli, que fue en la hidrodinámica, teoría de los gases, de Alembert, de Euler, Lagrange y Laplace, que fue en mecánica teórica. En el campo del calor, en 1600 a 1800, hubo el desarrollo de los termómetros y de las escalas de la temperatura, como las que propuso, por ejemplo, Fahrenheit. También se introdujo los conceptos de calor latente y calor específico por Joseph Black, y ya se desarrolló la máquina de vapor por Watt, ¿ok? O sea, ya hubieron más descubrimientos, pero cabe mencionar que todos estos fueron pues gracias a todos los estudios anteriores que se habían hecho, ¿ok? De aquí hay que considerar que el concepto de calor se ajustó en la representación newtoniana por medio de los trabajos de Rumford, de Joule y Rowland. En ellos establecieron el punto de vista de que el calor es solamente una forma de energía. Antes pensaban desde los griegos que era un fluido que se transmitía. Y ya estos pensadores dijeron que no era un fluido que se transmitía, sino que era energía, y como tal era una energía que sí se podía transmitir, pero ya no era de la forma en la que habían planteado anteriormente los griegos. ¿Ok? De aquí Carnot, Mayer, Helmholtz y Kelvin y Clausius ya establecieron, bueno, entre todos sus estudios, se establecieron las leyes fundamentales de la termodinámica, en donde el concepto básico de energía ya unificó los conceptos de calor con los de mecánica. O sea, ya se unificaron todos estos pensamientos que estaban dispersos para explicar un todo, ¿ok? De aquí ya, por ejemplo, también hubo el concepto de luz con Michelson, que logró obtener la velocidad de la luz. Maxwell, que ya hizo la teoría de la teoría electromagnética, y también ya se generaron avances con la electricidad y magnetismo, los cuales obviamente sabemos que están interrelacionados, pero que en su momento pues no sabían, y que fue un gran aporte que hicieron en estas épocas, ¿ok? Ya de aquí, en este tercer periodo, pues ya hubieron más pensadores que son muy reconocidos hoy en día, ¿no? Como es Galvani, Volta, Faraday, Ørsted, Ohm, Henry, Maxwell, Ampere, Lenz, Kelvin, Kirchhoff, Hertz,
Todos estos fueron grandes físicos en su momento, ¿no? Que hicieron grandes aportaciones, principalmente en el ramo de la electricidad. Si se fijan, muchos de sus nombres de ellos, pues tienen nombres de medidas que tenemos hoy en día, ¿no? Como el ohm para la, para la corriente y demás, la ampere, Kelvin con la temperatura, etcétera, ¿no? O sea, todos ellos ya hicieron grandes aportaciones en su momento, pero más relacionados, como decíamos, con la temperatura, ¿ok? En el cuarto periodo, que fue la física moderna, abarca de 1890 a la fecha. En este hubo muchos descubrimientos, como habíamos mencionado, siempre arrastrando la información que habían obtenido con anterioridad. Pero en ellos ya tenían fórmulas, o ya habían formulado, mejor dicho, la teoría electrónica de la materia, donde ya postulaban que los electrones en vibración originaban las radiaciones electromagnéticas. También Röntgen descubrió los rayos X, ¿no? Becquerel descubrió la radioactividad, y ya posteriormente, pues los más conocidos hoy en día, como es Marie Curie, Pierre Curie, que ellos ya descubrieron más lo relacionado a la radioactividad y demás. Pero ellos, obviamente, fue en base a los anteriores estudios, ¿ok? De aquí ya, en 1900, Planck, seguido por la teoría de relatividad de Einstein, ya generaron nuevos conocimientos en base a la radiación artificial, al igual que Joliot Curie, ¿ok? Bueno, en esto cabe mencionar que el más reconocido del cuarto periodo, pues obviamente fue Albert Einstein, ¿no? Que es el conocido o es el padre de la física moderna. Él ya hizo nuevos descubrimientos, refutó algunas ideas de Newton y bueno, él fue como el gran descubridor, ¿ok? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.